Sistema respiratorio, ¿ya? Evidentemente, la cantidad de información a comparación de lo que se tiene no es tan vasta a diferencia de esto, pero sí hay algunos conceptos y algo que siempre nos preguntan. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de ciencias básicas y sobre todo aplicadas a la clínica, en la parte embriológica, nosotros tenemos que recordar que nosotros ya hemos venido de la parte preembrionaria, que son las primeras 3 semanas, primera, segunda y tercera, en el cual el proceso termina a través del proceso de la gastrulación, que es el día 21, del disco bilaminar al disco trilaminar. Entonces, a partir de allí nosotros tenemos las 3 capas a salir todo, el ecto, endo y el meso. ¿Ok? Entonces, el sistema cardiovascular, ¿de dónde derivaba? Mesodermo lateral. Mesodermo lateral esplástico. El sistema respiratorio, en este caso, ¿cuál creen que va a ser el origen? Tiene 2 orígenes, doctor. ¿Ah? 2 orígenes tiene. El compañero dice que tiene doble origen, por lo tanto está 100% en lo correcto. ¿Ok? ¿Por qué tiene doble origen? Porque nosotros tenemos un epitelio que va diferenciándose o va cambiando desde la nariz, ¿okay? el primer, en este caso, la primera estructura anatómica donde comienza el sistema respiratorio, hasta el alveolo, que es la unidad funcional. Así como el glomérulo en el riñón, el alveolo es la unidad funcional, en este caso del sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este doble origen que tiene en este caso el sistema respiratorio? Va a ser endodérmico y va a ser mesodérmico. ¿Ok? Porque cuando yo hablo del sistema respiratorio, hablo de epitelio, hablo de músculos, hablo de cartílago, hablo de ¿qué más? Cartílago, músculos, nervios, ¿me falta algo? ¿Cómo? ¿Todo sanguíneo? Tejido conectivo, excelente. ¿Y por qué el tejido conectivo es importante? Porque el tejido conectivo, por ejemplo, ¿dónde se encuentra ubicado el tejido conectivo? Un ejemplo en el sistema respiratorio. Las pliegues, excelente. Otro. Por ejemplo, mi pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? Derecho. 3. ¿No? Yo sé que el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo, ¿cuántos tiene? 2. ¿Y cómo están divididos cada lóbulo? ¿Qué los divide entre uno y otro? Las cisuras. Las cisuras justamente divide ¿qué cosa? Los segmentos que van a dividir entre cada lóbulo, tanto superior, medio e inferior, y entre cada lóbulo o cada segmento en este caso está dividido por unos tabiques de conectivo. Entonces, ¿eso por qué es importante? Por ejemplo, si alguien aquí quiere ser cardiotórago o tenía un paciente que ha sido sometido a una cirugía torácica, van a darse cuenta que uno de los principios ideales en este caso es preservar la mayor cantidad de pulmón que hay, o que debería dejarse en el paciente. Por ejemplo, en una enfermedad, esta que es infecto contagioso llamado el Echinococcus granulosus, ¿no? El germen, en este caso que lo tienen usualmente los perritos, que puede generar el famoso quiste hiatídico, en este caso, puede alojarse a nivel pulmonar o también a nivel hepático, ¿no? A través de ello. Entonces, por ejemplo, supongamos que se localice a nivel del lóbulo medio, ¿ok? Del pulmón derecho, en que usualmente están los segmentos entre 5 y el 6 aproximadamente allí, 4 y 5, perdón. Entonces, lo que va a hacer el cirujano cardiotórago es separar los segmentos y sacar solamente ese segmento, en este caso, lesionado. Y eso es importante, ¿por qué? Porque está preservando la mayor cantidad de músculo. Sin esa segmentectomía, en este caso, que es el procedimiento quirúrgico, o sin esa separación entre los segmentos, no podría, en este caso tendría que sacar todo el lóbulo, imagínate. ¿Y cómo crees que va a repercutir eso en la calidad de vida del paciente después del postoperatorio? Obviamente va a deteriorarse. ¿Ok? Entonces, allí la parte importante del tejido conectivo. Muy bien, entonces, a partir del endodermo va a derivar el epitelio. ¿Ok? Y nosotros sabemos que el epitelio va a ir cambiando de más grueso a más delgadito. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos dentro de otra imagen que voy a colocar en un momento, tenemos el árbol traqueobronquial. El árbol traqueobronquial se divide en la zona anatómica, ¿okay? La zona conductiva y la zona respiratoria. Y te vas a dar cuenta que el epitelio es más grande arriba o es más grueso, y mientras va bajando es más delgado. ¿Para qué? Porque la zona respiratoria es la zona de la hematosis, donde existe el intercambio de oxígeno y en este caso se deja dióxido de carbono para que lo podamos exhalar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que resta por parte del mesodermo? Mesodermo, como ya hemos dicho, tejido conectivo.
comprendido por las pleuras, en este caso, el tejido conectivo que separa los segmentos, ¿ok? Los músculos, ¿ok? Y los músculos, ¿cómo creen que se van a dividir? Los músculos que van a participar en la inspiración y los que participan en la expiración. ¿Cuál es el principal músculo que participa en la inspiración? Diafragma. Nunca tienes que olvidarte del diafragma. ¿Ok? ¿Qué tipo de músculo es? Músculo esquelético. Acuérdense que hay solo dos. ¿Ok? Músculo liso y músculo estriado. El estriado se divide en estriado esquelético y estriado cardíaco. ¿Cuál de estos dos es, liso o estriado? Liso. ¿Liso? Estriado esquelético. ¿Ok? Entonces, músculo estriado esquelético pertenece al diafragma. ¿Ya? Los músculos de la inspiración, ¿ok? El principal es el diafragma. ¿Ok? Dentro de un momento van a hablar sobre mecánica respiratoria con el doctor, que es algo muy importante porque entender mecánica respiratoria o mecánica pulmonar responde a la sencilla pregunta de cómo respiramos. ¿Ok? El otro músculo que participa en la inspiración, ¿cuál es? Intercostales internos. Los intercostales internos o externos. Internos. Externos. Si tú No, externo. tomas aire, tu caja en este caso se va a amplificar y los intercostales externos son los que ayudan en este caso al efecto inicial que lo hace el diafragma para poder, en este caso en un término semiológico llamado amplexación torácica. ¿Ok? Muy bien, entonces los intercostales externos. Los de la expiración, ¿cuál es el principal músculo de la expiración pasiva? ¿Cuál es? ¿No son los intercostales internos? ¿Cuál es? Intercostales internos. Ok, el compañero dice intercostales. Como ya no me queda otro intercostal porque tengo los externos, ahora me quedan los internos, ¿no? ¿Alguna otra idea? Los oblicuos. Ah, pues acá estamos hablando de respiratorio del sistema de la vaca, del pato. Ah, inspiren y expiren. ¿Ok? Respiren. Toman aire, luego botan el aire y van a dar cuenta que en la expiración pasiva ningún músculo participa. ¿Y por qué? ¿Tienes alguna idea, Dore? ¿Por qué no participa ningún músculo en la expiración pasiva? Eso es por la tensión activa ¿Ah? por la tensión activa que tienen los alveolos, para que no colapsen, en su necesidad. Ya el compañero más o menos está enlazando la parte fisiológica con la parte anatómica, pero le falta ahí un intermediario muy importante, porque justo lo que dice el compañero, la expiración pasiva, es decir, por ejemplo, todos ustedes ahorita están expirando de forma pasiva. Por ejemplo, cuando comes, tú estás expirando de forma pasiva. O caso, en este caso, tomas aire, comes y luego expiras. Por la presión. No. ¿Ah? Por la presión. ¿De? Es que de la atmósfera, de esa presión de agua. No tanto por ahí. Cuando tomas aire, en este caso, el diafragma junto con los intercostales externos son los que van a flexión del tórax, y para que regrese a su posición basal, a su posición básica, ¿qué sucede? Simplemente estos dos músculos se relajan. ¿Ok? Por ejemplo, cuando haces ejercicio, o cuando ves, no sé si habrán visto a un paciente con síndrome, con signo de distrés respiratorio agudo, ¿cómo está el paciente? ¿Qué utiliza? Musculatura accesoria. ¿Para qué? Para tomar aire y para exhalar. Por ejemplo, musculatura accesoria. ¿Cuáles son los signos de distrés respiratorio que yo puedo encontrar en un paciente? Aleteo nasal, primero comienza en orden, de la cabeza hacia los pies. Aleteo nasal, cuello que veo. Sus labios, ¿no? ¿Ah? ¿No? Ingurgitación no tanto. Los subclavios, contracción muscular. ¿Qué se contrae? Los músculos de los esternocleidomastoideo. Externo, pero sobre todo los escalenos. Los escalenos. Acá en el tórax, ¿qué voy a ver? Tiraje. Los tirajes subcostales. ¿Ok? Entonces, esos signos de distrés respiratorio agudo justamente son los que ayudan en este caso a toda la mecánica ventilatoria. ¿Para qué? Para que el paciente en este caso, frente a la patología que le esté en este caso sucediendo ello, le ayude justamente a poder adaptarse a ello. Pero evidentemente, ¿tú crees que todo el tiempo el paciente va a poder
tener toda esa ampliación o toda ese uso de musculatura accesoria? No, el paciente en este caso se va a cansar y llega un momento de apnea. Y ahí es donde, por ejemplo, algo muy frecuente de lo que sucedió en la época del 2020. En la época del 2020 nosotros vivimos en este caso la pandemia. Uno de los principales músculos afectados, o en este caso uno de los principales sistemas, era el sistema respiratorio. El virus entraba por la nariz, ¿ok? Se replicaba justamente allí, destruía la primera neurona olfatoria, por eso que producía en este caso la famosa anosmia. No sé si habrán comido, alguna le dio COVID a alguno, pero comer con anosmia y sin gusto es horrible, ¿ya? Y ageusia es horrible, pero bueno. Se comienza allí y justamente había algunos factores que podían conllevar a que el virus no solamente se quede allí, sino migre hasta la parte de la vía respiratoria inferior y comienza a producir todo el daño proinflamatorio que sucedía. Entonces los pacientes, cuando nosotros cada vez los saturábamos, decían entre 90 hacia adelante, el paciente no estaba hipoxémico. Pero por debajo de 90, como estamos al nivel del mar, ¿okay? Se supone que la saturación del 90%, ¿a cuánto equivale la presión arterial de oxígeno? 60. 60 milímetros. Ujú. Cuando baja de 90 al nivel del mar, nosotros ya estamos hablando de hipoxemia, que se puede clasificar de acuerdo al gradiente alveolar arterial, que eso se obtiene a través de un ADA. ¿Ok? También hay otra forma de obtenerlo. Entonces, en este caso, los pacientes, cuando comenzaban a tener el proceso inflamatorio, como te dabas cuenta de que el paciente ya estaba en un distrés severo con toda la musculatura accesoria adicional, que normalmente, no creo que aquí, creo que nadie está con signo de distrés respiratorio, pero como les vuelvo a decir, la expiración, en este caso pasiva, no participa en ningún músculo, simplemente es la relajación tanto del diafragma principalmente, como quién, como los músculos intercostales externos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio agudo o por ejemplo en el ejercicio. Cuando uno normalmente no está adecuado al ejercicio, comienza en este caso amplexación del tórax, comienza a utilizar en este caso musculatura accesoria, comienza a retraerse los músculos intercostales para poder justamente ayudar a compensar de cierta forma, en este caso, la capacidad oxigenatoria que tiene en este caso el cuerpo. También no se olviden que la musculatura abdominal participa, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, aquellas personas que tienen una musculatura abdominal ideal ayuda justamente a poder adaptarse al ejercicio. Otra de las cositas que podemos hacer cuenta, por ejemplo, imaginen, ¿se acuerdan en la época de pandemia otra vez? ¿Por qué los pacientes los colocaban boca abajo? Pero una mejor ampliación, ¿no? Para recolectar alvéolos, ¿no? ¿Ah? Para recolectar alvéolos. Principalmente era por eso, por los alvéolos, porque cuando tú estás respirando boca arriba, por ejemplo, cuando estás durmiendo, los alvéolos que están en la parte posterior del pulmón están, en este caso, entre comillas, apretados, ¿ok? Entre las pleuras, entre en este caso el tejido pulmonar, están apretados. Pero cuando tú estás boca abajo y sobre todo cuando tienes el abdomen libre, permite en este caso, como bien dijo el compañero, amplexar un poco más y que todos esos alvéolos que están en la parte posterior se llenen de oxígeno. De tal forma que si el paciente, por ejemplo, está con un daño pulmonar, asocian, en este caso, a respiración artificial con ventilación mecánica, lo ideal era que voltearlo en pleno proceso para que este aire que está faltando, producto de toda la patología que generaba el COVID, vaya a los alvéolos, en este caso, más posteriores y permita en este caso mejorar la oxigenación. Esas son las indicaciones, por ejemplo, de los pacientes en esta época, que era voltearlo, ponerlo boca abajo. En otro momento les voy a colocar otra imagen. ¿Ok? Muy bien, entonces, como les estaba mencionando, la expiración pasiva no participa ni un músculo. En la expiración forzada, todos los que hemos hablado, intercostales, abdominales, nasales y sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez teniendo este origen embriológico, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, como les había dicho al inicio, la primera clase en la etapa preembrionaria, el sistema respiratorio y el sistema digestivo tienen un mismo origen. ¿Ok? Esto más o menos es lo que tú ves aquí, la yema respiratoria. Pero ¿de dónde sale esta yema respiratoria? Nosotros tenemos aquí un tubito, ¿ya? Más o menos esto es el intestino primitivo. El intestino primitivo tiene tres partes: anterior, medio y posterior. ¿Ya? Esto lo vamos a volver a tocar cuando lleguemos a gastro.
pero lo que nos corresponde al sistema respiratorio, el intestino anterior, a partir de aquí, en este caso, está delimitado por la boca hasta el duodeno, ¿ok? Todas las estructuras que comprenden desde la boca hasta el duodeno van a salir del intestino anterior. Entonces, ¿quién está allí? Por ejemplo, el esófago, ¿ok? Pero adyacente al esófago y en la etapa embrionaria, es decir, a partir de la cuarta semana que comienza a desarrollarse todo el sistema respiratorio, el esófago y la tráquea están unidos, ¿ok? Entre ellos hay un tabique llamado el tabique tráqueo-esofágico, ¿ok? Tráqueo. Los dos están unidos. Esto evidentemente a la larga tienen que separarse, para que, como te das cuenta, por ejemplo, han intubado, por ejemplo, su maniquí. ¿Te acuerdas? Cuando comienzas a intubar al maniquí o si alguna vez han intubado a un paciente, te vas a dar cuenta que, cuando abres la boca, con el laringoscopio, lo primero que ves, el esófago, bien grande. Pero arribita tienes que abrir un poco más, ¿no? Sin hacer palanca porque le destroza los dientes al paciente, ¿no? Y vas a ver allí el esófago, que están bien separados. Eso en la etapa embrionaria están juntos. Es un solo huequito o hay una comunicación como un puente. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí nosotros recién podemos tener una patología, ¿ok? Cuando hay la persistencia de, sobre todo, esa comunicación entre el esófago y la tráquea todavía están unidas, llamada la famosa fístula. ¿Qué es fístula? Comunicación entre los dos tipos de tejido, eso significa fístula. ¿Ok? Fístula, tráqueo, esofágico. Eso van a verlo sobre todo con más detalle cuando. ¿Ok? Fístula, tráqueo, esofágico. ¿Cuándo van a verlo con más detalle? Espero que les expliquen por qué sucede, en este caso en pediatría. ¿Por qué? Porque los niños en este caso, ¿ok? Cuando comienzan a la lactancia materna, sobre todo la lactancia materna exclusiva, las primeras 24 horas, con el contacto materno, etc., se van a dar cuenta que el paciente se pone azul cuando comienza a lactar. ¿Por qué se pondrá azul? Porque aquí se supone que yo, en este caso, cuando el bebé está lactando, la leche materna debería pasar al estómago, lo que normalmente debería suceder. Pero aquí, dentro de la fístula traqueosofágica, ¿okay? Hay un apartado o hay una característica que es la más frecuente de todas, cerca del 80% de ellos, ¿ya? Que es en este caso la atresia esofágica, ¿okay? Más fístula tráqueo-esofágica distal. Esta de aquí es la que siempre preguntan dentro de la fístula traqueosofágica, porque ese es el tipo de más frecuente que se puede encontrar en los pacientes. ¿Okay? ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, en las primeras 24 horas, cuando comienzas a darle lactar al niño, se pone azul. O, por ejemplo, cuando quieres pasar la zona nasogástrica, va a ver que hay una imposibilidad. ¿Por qué? Porque se supone, como bien dice el nombre, atresia esofágica. Dice que está cerrado, atrésico. ¿Ok? Entonces, no hay esófago y esa comunicación todavía persiste entre el esófago y la tráquea. Entonces, toda la comida se está yendo a la tráquea. Todo el sistema respiratorio en este caso. Ya, si tú quieres pasar una zona nasogástrica, vas a darte cuenta que no se puede, vas a tener un toque, porque está atrésico esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, frente a ello, la primera patología, la imagen que ustedes tienen al frente, son las 5 etapas, ¿ok?, del desarrollo embrionario, o una vez sabiendo ya de dónde sale el sistema respiratorio, que es doble, como les vuelvo a decir, endo y meso, tenemos las 5 etapas, desde embrionario, pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Nosotros no nos importa, ya saben que se aprenden cosas de memoria, así que si tú te aprendes las semanas, te vas a dar cuenta que dependiendo del libro donde leas o dependiendo de la imagen donde vayas a sacar algún texto o para tu resumen, etc., puede cambiar. No te aprendas por semana, aprende lo que sucede y sobre todo la patología que en este caso está correlacionada con ello. La que te acabo de mencionar, fístula traqueosofágica. ¿En qué etapa pertenece o qué etapa justamente del desarrollo normal embriológico estaría en este caso alterado? ¿Por dónde podría yo encontrarlo? Aquí, en secular. La compañera dice aquí. Fístula traqueosofágica. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? No sé, la primera. La embriológica no puede ser. La embriológica. Ah,
te entendí, cuarta semana dices, ¿no? Ah, ya, te entendí, cuarta etapa. Ok. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra idea? ¿En qué otra etapa puede estar? Tal vez en las siguientes, ¿no? Pseudoglandular. ¿No? Entonces, como estamos hablando de que justo la yema respiratoria es una evaginación, del intestino anterior, todo está sucediendo a partir de la cuarta semana. Entonces, cuando falla justamente esa separación tanto de la tráquea como del esófago, ¿corresponde a cuál? A la etapa embrionaria. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, como bien dijo la compañera, está correlacionado que una falla en el desarrollo normal, sobre todo de la etapa embrionaria, puede conllevar a fístula traqueoesofágica. ¿Ok? Entonces, como te das cuenta aquí, la propia descripción dice, bud significa yema o brote, ¿ya? Justamente se forma, ¿qué cosa? La yema respiratoria, tanto de la tráquea y, evidentemente, a partir de allí van a salir, en este caso, los bronquios primarios, ¿no? Luego, todo esto viene a comenzarse a elongarse y comienza a, justamente, a formarse lo que conocemos normalmente como la rotraqueobronquial del adulto. ¿Ok? Donde tú, en este caso, ¿cuál creen ustedes que sea la etapa compatible con la vida? ¿O más compatible con la vida? ¿Será la que viene, la pseudoglandular? No creo, ¿no? Porque tenemos alveolos para comenzar. No. No, entonces es imposible. Si no hay alveolo, no hay etapa. Entonces, ¿qué etapa precisamente sería compatible con la vida? Sacular. ¿Cuál? Sacular, ¿no? A partir de acá, se puede dividir. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que tenemos, ¿qué cosa? Alveolos. Alveolos. Serán alveolos muy primitivos, pero hay alveolos. ¿Ok? Entonces es una etapa importante. ¿Ya? Porque además de que podemos encontrar alveolos, ¿qué más hay? Ya hay las famosas células. Nosotros tenemos la principal célula que tiene mayor superficie o que compone la mayor superficie del alveolo, es el neumocito de tipo 1. ¿Ok? Es el neumocito tipo 1. El neumocito de tipo 2, en este caso, que también lo encontramos, está en menor medida, pero cumple un papel muy importante, que en este caso es producir, ¿qué cosa? Líquido surfactante. El famoso surfactante. Principal componente en un 70%, porque si te vas a poner a buscar composición del surfactante, es un fosfolípido por si acaso. No es una proteína, no es un carbohidrato, ya, es un fosfolípido. El 30% del surfactante lo compone ¿quién? Dipalmitoil, fosfatidil, colina. ¿Ok? ¿Y el segundo? Porque a veces por ser un poco especiales nosotros preguntamos el segundo. Agua. No. La lectina, ¿no? ¿Ah? Lectina, ¿no? Lectina, algo por el... Lecitina. Ahí está, lecitina. Lecitina, que es también llamado dipalmitoil, fosfatidil, glicerol. Eso. ¿No me acuerdo? Dipalmitoil, fosfatidil, colina es el más frecuente, 70%. El 18, ¿ok? O el 20% restante es lecitina, como dijo el compañero, o dipalmitoil, fosfatidil, glicerol. Si te das cuenta, suman los dos cerca de un 90%, falta el 10%. Está compuesto también por proteínas, por agua y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, no te olvides, por favor, surfactante pulmonar. ¿Cuál es la función del surfactante? Lo vamos a ver en un momento en la parte fisiológica, pero te voy adelantando que disminuye la tensión superficial. Normalmente, cuando nosotros comenzamos a inspirar, es decir, el alveolo se llena de aire, y cuando expiramos, es decir, el aire del alveolo sale. ¿En cuál de las dos fases aumentamos la tendencia a colapsar el alveolo? Cuando botas ¿Qué es? Cuando inspiras o cuando expiras. Cuando expiras. Cuando expiras. Cuando expiras, ¿no? En la fase de la expiración, ahí está el surfactante, evitando qué cosa, El colapso. alveolo colapsa. ¿Qué pasa si no hubiera surfactante? Se colapsa. ¿Cómo se Cierra. traduce clínicamente eso? Atelectasia. Atelectasia. Entonces, otra de las patologías que seguramente le van a preguntar en pediatría también, porque eso siempre viene, creo que también vino el domingo, es el famoso síndrome de distrés respiratorio agudo neonatal, o también llamado la enfermedad de la membrana Hialina. En la enfermedad de la membrana hialina existen un sinnúmero de, en este caso, de antecedentes importantes, pero el que sí o sí siempre tiene que estar, ¿qué cosa es? Prematuro. Es decir, un recién nacido con una edad gestacional menor a 37 semanas.
Esos son prematuros. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ¿por qué necesariamente tiene que estar este antecedente? Correlaciona. ¿Por qué yo tengo que por qué necesariamente esta enfermedad de la enfermedad de membrana hialina tiene que tener sí o sí ese antecedente de prematuridad? Porque todavía el pulmón no se ha terminado de desarrollar. Entonces, ¿a qué edad termina de desarrollarse todo el proceso, todos los pulmones? ¿Los dos pulmones? 8 años. 8 y algunos textos dicen hasta los 10 años. 10. ¿Por qué es importante recordar esto? Por ejemplo, en pediatría también seguramente les van a mencionar que no se puede diagnosticar asma en un niño menor de 5 años. ¿Por qué? Porque todavía falta. ¿Qué cosa? Que el pulmón se desarrolle hasta el máximo 8 o 10 años. Entonces, anterior a los 5 años, nosotros todos los procesos, los niños en este caso pueden llegar hasta por una chis. Todo ello se llama síndrome obstructivo bronquial, que puede tener diversas causas. Si evidentemente nosotros correlacionamos clínicamente de que el papá asmático, mamá asmática, ¿ok? Abuelos asmáticos, niño con, en este caso, rinitis alérgica, niño con dermatitis atópica, ya, lo más probable es que estemos hablando de un asma, pero no vamos a hablar hasta antes de los 5 años, sino después, ¿ok? Cuando el pulmón, en este caso, ya comience a, o esté en la fase final de la formación del pulmón, como hasta máximo 10 años, en algunos textos he visto que mencionan. ¿Ya? Eso que, ¿de qué depende? Depende de si el niño más prematuro, demora un poco más. ¿Ok? Muy bien, entonces, no te olvides, otra de las características del neumocito tipo 2 que te he mencionado que produce el surfactante es que es el que permite justamente regenerar, tiene la función de célula, ¿ok? De célula madre, es el que permite la regeneración pulmonar. Eso es muy importante, ¿ok? No te olvides por eso, porque por ejemplo en el síndrome de distrés respiratorio, en los pacientes con COVID, ¿ok? ¿Pueden recuperar la función pulmonar normal? Por supuesto, pero ¿de qué depende? Uno, ejercicio respiratorio, depende el grado de lesión que hayan tenido, depende de los antecedentes, depende de muchos. Pueden. En cambio, ¿hay función de stem cell en el cardiomiocitos? Del segmento que hemos venido, no importa. Y ahí es que te deja el infarto del miocardio y ya fue. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, hay otra patología relacionada frente al proceso del desarrollo embrionario dentro de las 5 fases, es llamada la hernia diafragmática, que también les van a preguntar en pediatría. ¿Ok? La hernia diafragmática, ¿ok? Nosotros vamos a hacer un dibujo acá a lo Da Vinci. Tienes acá tu diafragma, tu pulmón derecho, izquierdo, y acá está tu cispa. ¿No? Espero que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene, pero está bien escondido, ¿no? Entonces, justamente, para que este diafragma, en este caso, pueda separar tanto el tórax como el abdomen, tiene que fusionarse. ¿Ok? Tienen que haber unos pliegues llamados los pliegues pleuroperitoneales. Entonces, estos dos se van a fusionar ¿para qué? Para que tengan esa forma de que el diafragma, como te has dado cuenta, pueda dividir tanto la caja torácica como la parte abdominal. ¿Ok? Acá está tu amigo que te soporta todo. ¿Cómo se llama? Lígado. Tu pata que te liga. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, la hernia diafragmática es justamente la parte de que el contenido, en este caso abdominal, pueda salirse de donde corresponde o de donde normalmente está y va hacia dónde? Hacia la caja torácica. ¿Ok? Entonces te pregunto, la hernia diafragmática, ¿en dónde más frecuentemente lo voy a encontrar? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Izquierdo, izquierdo, Tiene que ser izquierdo. izquierdo. ¿Por qué? ¿Quién protege el derecho? El hígado. El que te soporta. El hígado. Entonces, ¿cómo se llama eso? Las hernias diafragmáticas se van a clasificar de dos tipos. En el 90% más frecuente de todos es la hernia diafragmática de Bochdalek. ¿Ok? Bochdalek se escribe así. ¿Ok? Bochdalek es el más frecuente de todos.
¿Ok? Entonces, ¿por qué se producen, si te preguntan en algún momento, por qué se producen las hernias diafragmáticas? Falla en la fusión de los pliegues pleuroperitoneales. Punto. Esa es la respuesta. ¿Ya? También tenemos, si te das cuenta, queda un 10%. Este 10% restante, estamos hablando de la hernia de Morgagni. Morgagni. ¿Ya? La hernia de Morgagni. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Existen dos procesos que se van a fusionar, tanto de los pliegues pleuroperitoneales anteriores y posteriores. ¿Ok? Entonces, si el posterior en este caso falla, estamos hablando de Pochodalek. Y si el anterior falla, es el Morgagni. ¿Ok? Entonces, el que tiene que acordarse de este, siempre, no te olvides. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo crees tú entonces, si ya teniendo la hernia, qué voy a encontrar en mi niñito? O en el críter. Cuando, por ejemplo, lo oculto, ¿qué voy a encontrar? Obviamente va a tener Ausencia. signos respiratorios, ¿no? Claro está. Pero si tú a la ocultación colocas ahí la campana, el esteto, ¿qué vas a encontrar? Ruido metálico. ¿Metálico? Por el Cuando ausencia de las vistas ruidos abdominales están subiendo, ¿qué voy a encontrar? Ruidos Ruidos hidroaéreos en hidroaéreos, caja ¿no? torácica. Eso es normal, ¿no? Significa que en este caso tengo una víscera hueca llamada los intestinos, por ejemplo. Los intestinos delgados principalmente pueden protruir a través de esta falla del pliegue pleuroperitoneal, y cuando lo oculto al paciente voy a encontrar ruidos hidroaéreos o ruidos hidroaéreos, en este caso a nivel gastrointestinal en caja torácica. ¿Ok? No te olvides de esto. Muy bien.